Buenas noches y bienvenidos al foro del Ateneo de Ribeira. Esta noche vamos a repetir lo que hace unos meses en este mismo lugar el ponente que tenemos aquí a mi derecha, don Luis González, nos dio una charla, yo casi diría que una clase magistral sobre el Antiguo Egipto, pero la verdad es que intentó resumir tan vasto periodo de tiempo en un par de horas y nos quedamos muchos con muchísimas más ganas de saber más. Pero esta noche va a tratar solamente un peculiar detalle y lo va a hacer con más profundidad, entonces digamos que el tiempo le va a serle más fácil de expresar. Es como eran las mujeres en el Antiguo Egipto. Y sin más, le voy a dar la palabra a don Luis para que nos explique cómo es el tema. Vale. Gracias. Buenas noches a todos y a todas, sobre todo a todas, porque hoy el tema sobre el Antiguo Egipto, una cultura tan milenaria y tan fascinante, pues parece que puede reflejar tiempos de épocas pasadas y que las mujeres en épocas pasadas en el antiguo mundo pues solían estar un poco discriminadas, y realmente así era. Las mujeres eran poco menos que un cero a la izquierda, digamos que en un periodo de tiempo comprendido casi entre el 4000 a.C. y 1950 y poco, de nuestra era me refiero, pero peculiarmente había un punto del planeta donde la mujer pues configuró y casi sigue configurando en el recuerdo todo un poder que sorprendieron a los viajeros griegos, esos viajeros griegos que tan llevados eran a tener los privilegios sobre la mujer, al considerar incluso poder matar a su propia mujer si consideraban que le era infiel, sin ni siquiera aportar pruebas. Y podemos descubrir ciertos contenidos que quizás sorprendan hoy día. Es un papel muy importante porque nos encontramos con que las diosas más importantes del Antiguo Egipto son mujeres. Y la más importante de todas ellas, iniciadora de toda una estirpe, pues fue la diosa Isis, y en que podemos ver en esta primera fotografía, y vemos a la diosa Isis. Esta es una estatua del periodo greco-romano, amamantando al dios Horus. Podemos ver que es del periodo greco-romano porque precisamente el infante Horus tiene cabeza de hombre, cabeza humana, cuando las representaciones antiguas egipcias tenía cabeza de halcón. Así que este sería otro aspecto a destacar de las mujeres. Pero ¿quién proporcionó estos derechos que, como dije al principio, solo poseía prácticamente la mujer egipcia en la antigüedad? Las reinas, esas consortes reales, fueron las que iniciaron esta saga de mujeres. Alrededor del año 3050 a.C. aparece el nombre de la primera reina que gobierna el país de las dos tierras, Medivh Neith, que literalmente sería la amada de la diosa Neith, y que desconocemos prácticamente todo de la vida de esta mujer, pero sabemos que ella fue la iniciadora de esa saga de mujeres reinas, de princesas, que fueron las que fueron confinando ese poder prácticamente hasta Cleopatra VII Filópator, la última reina de Egipto. En algunos momentos de la historia pues se casaran hermanos con hermanas, hermanastros con hermanastras, sobrinos con primos, etc. Y que es una práctica que nos puede parecer rara, pero que a sus efectos pues fue infalible para conservar el poder dentro de la misma familia. Pues la sede del poder femenino, del poder real en general, pues se va desplazando hacia el Alto Egipto y acaba residiendo en Tebas. Del Egipto faraónico, que hereda todos estos privilegios, todos estos poderes que tenía la mujer en el Antiguo Egipto, fue Cleopatra VII. Hay que tener en cuenta un detalle. Por ejemplo, en la antigua Grecia las mujeres eran un poco más que un cero a la izquierda, no conservaban ningún poder, y sin embargo Cleopatra y sus antecesoras, que eran griegas, la dinastía tolemaica es una dinastía griega, pues vivieron totalmente distinto ese papel. La mujer vivió totalmente distinto. Hombres como
emperadores como el propio Tiberio, Claudio, pues para que su mujer tuviera en Roma una cierta, digamos, un cierto poder, pues se asimiló, una vez que Egipto fue conquistado por Roma, asimiló determinados rituales tolemaicos que pertenecían ya a las antiguas tradiciones egipcias, para que la mujer del César en cuestión, pues tuviera ese poder. O sea que, en cierta forma, el poder que tuvo la mujer en el antiguo Egipto fue pasando primero a los griegos y después a los romanos. La representación del Uraeus. Aquí vemos a la diosa cobra y a la diosa buitre, que eran las protectoras de la realeza. Y con la muerte de Cleopatra a manos de una cobra, lo que se convierte Cleopatra es en la propia diosa. O sea que digamos que se produce una fusión para que sea recordada la figura de Cleopatra como la figura de una mujer que, a pesar de que el imperio egipcio pues sucumbió, la figura de esa mujer quedó en la historia. La figura de Cleopatra también fue resaltada, ella que se hizo divinizar como la diosa Isis, quedó resaltada en las figuras que incluso llegaron hasta Inglaterra, hasta Gales, figuras de la diosa Isis, y que fueron asimiladas con la llegada del cristianismo, pues fueron asimiladas con las figuras de la Virgen, con el niño en brazos, como pudimos ver al principio, y que consiguieron que el recuerdo tan lejano de estas antepasadas, que nada tienen que ver con nosotros, pero antepasadas en el sentido mitológico, pues perviviera hasta prácticamente nuestros días. Y creo que con esta última aportación de Cleopatra podemos finalizar esta exposición, y si alguna persona quiere realizar alguna pregunta o cualquier cosa, pues si no... ¿Hay alguna duda o algo que queráis preguntarle? ¿Os haya quedado en el tintero? Yo quiero hacer una. Tú hablaste de reinas, de princesas, de esposas de reyes, tal, pero ¿cómo era la mujer egipcia normal? ¿Cómo vivía? ¿En qué aspecto? En el aspecto comparado con, por ejemplo, en el Egipto de ahora. En el Egipto de ahora, la mujer Egipto de ahora es un país musulmán, pero sí, una mujer de clase media-baja, una mujer en el antiguo Egipto de clase media-baja, pues hay textos que nos dicen de mujeres hijas de aldeanos, hijas de labradores, hijas de campesinos, que llegaron a ejercer cargos muy importantes en las administraciones. Hubo mujeres que se convirtieron pues en portadoras de los secretos de las reinas, incluso, porque hubo muchas mujeres que llegaron a trabajar dentro de las instituciones de las reinas. O sea que probablemente tendrían más derechos en el Egipto antiguo que en el moderno. Sin duda ninguna. Nosotros estamos años luz de todos los derechos que tenían las mujeres en el antiguo Egipto. Hasta hace, muchas de las señoras que están aquí pues recuerdan que para comprar una lavadora necesitaban un permiso de su marido firmado, para heredar un bien de sus padres necesitaban un permiso escrito de su marido. Y en el antiguo Egipto la mujer tenía esa plena libertad, e incluso de donar esos bienes, los bienes heredados, volverlos a dejarlos en herencia a sus hijos o a cualquier otra persona. Hay dos, que me recuerden así ahora, hay dos textos que nos hablan de una mujer que era la esposa de un sacerdote. Un sacerdote no es como nos podemos imaginar hoy día, sino que cumplían cargos religiosos durante determinado tiempo al año, nada más. Y esa mujer, cuando falleció su marido, vivió pues por y para el templo, y finalmente cuando falleció todos sus bienes los legó al templo. Y pues hay casos, como expliqué antes, el texto jurídico ese, que pues algunos opinan que hace alusión al Moisés bíblico, de una señora. Pues la historia es de una señora que la mujer de un soldado que participa en esa guerra de liberación del Imperio Nuevo. Su marido fallece y en recompensa
pues el rey Amosis le concede a esta señora pues una serie de tierras, una serie de bienes para que ella no sucumba en la miseria. Entonces, con el paso de los años, cuando esta mujer va haciéndose anciana, se encuentra con que hay un terrateniente que intenta arrebatarle las tierras. Estamos hablando eran 38 hectáreas, creo, de terreno cultivable. Entonces, este terrateniente quería arrebatarle el terreno. El juicio se extendió durante 70 años casi, porque termina con Ramsés II, y este hombre llamado Mesés, pues es el que descubre que todos los antepasados, comenzando por el terrateniente, como todos sus hijos y nietos, pues se dedicaban a sobornar a la administración para que parara esos papeles legales. Y 70 años son 3 generaciones, casi. Son 3 generaciones, sí. Son 3 generaciones. Lo que hacía el abuelo teniendo en cuenta que pues, media de 30 años. Ramsés II vivió, se murió con 90 y algo de años, pero no todos vivían tanto. Algunos pues reinaban 12 años, otros 15, otros 17. El tiempo de vida de esas fechas serían 40 años, ¿no? 40 la esperanza de vida que los historiadores dan de este periodo en concreto son unos 35 años. Sí, sí. 40 años, pues en la época de Jesucristo suelen dar una esperanza de vida de 40 años. No, 99 años. Por eso no quise tampoco entrar mucho, pero las mujeres del Antiguo Egipto normalmente a los 14, 15 años, 16 años, estaban preparadas para tener hijos. Ya se casaban. Y se casaban y tenían hijos. Con 15 años una mujer egipcia podía tener, del Antiguo Egipto me refiero, podía tener perfectamente 2 y 3 hijos, porque su propio metabolismo se lo exigía, porque a los 35 años... No estaban subliminadas a su marido ni nada. No. Pues es extraño. También hay varios textos donde se nos cuenta, no aparece el nombre reflejado del marido, pero hay un marido que vivió durante el Imperio Nuevo en la época del faraón Tutmosis II, Tutmosis I, y este hombre pues era un hombre muy libertino, muy mujeriego, y la mujer él estaba a cargo de una plantación de papiro, que el papiro era uno de los principales elementos, unos recursos económicos para el Estado. Entonces la mujer se cansa de las infidelidades del marido y lo que hace es denunciarlo, y lo que hace es que tiene que repartir a él ese tercio de la herencia como si hubiese fallecido. Ese tercio, un tercio de toda la propiedad se le da a ella, y el tío queda totalmente pues en la calle, porque un tercio de la herencia significa que un cuarto le queda a él. Entonces el tío queda totalmente arruinado. El nombre del fulano no se cita en el texto, pero sí el nombre de ella, y que ella fue la que continuó con la plantación de papiro, que era un elemento, pues era el elemento, el antiguo papel que había, ¿no? O sea que hay muchos textos, lo que pasa es que sería extenderlos mucho, pero hay muchos detalles que nos dejan ver que la mujer del Antiguo Egipto vivía pues con los mismos derechos que su marido. Sí, con los mismos derechos que su marido.